Una vida plena. Me pregunta una seguidora que si yo creo que he tenido una vida plena. Plein en francés es lleno. Llena sí. Plena, rotundamente contesto sin dudarlo que no. Porque como decía en el Instagram, está hecha la plenitud o la felicidad, ¿no? Que es lo que se entiende por la plenitud, está hecha de momentos. Pero claro, voy a hablar un poquito, voy a desarrollar un poquito más esto. Realmente lo que a mí me ayudó mucho es a vivir mi vida con la realidad que yo tenía. Y mujeres de mi generación, muchas os sentiréis identificadas conmigo, pues crecer ha sido como un poco difícil porque no había, digamos, el trato que hay ahora con los hijos, ya lo he hablado, no nos hacían tanto caso, no había diálogo. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, pues todo el mundo sabía mi situación de adoptada por mi padre, todo el mundo menos yo. Y yo oía cosas, susurros, y así tuve que crecer, tuve que averiguar, tuve que, pues eso, que formar mi mundo, cuando realmente ahora, claro, ahora te cuentan, te hablan, hay psicólogos, hay esto, hay lo otro, sobre todo hay diálogo en la familia, mucho más diálogo y preocupación por si el niño está bien, el niño está mal. Bueno, entonces nosotras, muchas mujeres como yo, y os sentiréis, como digo, identificadas, hemos crecido pues así, un poco con misterio, con cariño, sí, que nuestros padres nos querían, claro que nos querían, pero una forma distinta de demostrarlo, digamos. Entonces, bueno, pues contando con eso, pues fui haciendo como mi vida. Y luego, lo que es muy importante es eso, es ver dónde estamos. No confundirnos, porque mucha gente se cree que el mundo está en su contra. No, el mundo no está en su contra. Tú puedes hacer, pues lo que tú puedes hacer con tu capacidad intelectual, que se desarrolla, por supuesto, con tu situación económica de la que partes, que también se puede mejorar, por supuesto que sí, pero bueno, no es lo mismo nacer en una familia que nacer en otra, que no quiere decir que sea mejor o peor y que el éxito esté garantizado porque tú nazcas en una familia, digamos, más confortable, más adinerada, no, pero bueno, no es lo mismo. Estoy recordando una cosa. Como yo iba a la escuela francesa, al colegio francés, cuando era pequeña, y todo el mundo estábamos mezclados, estaban pues, los hijos de los médicos, los hijos de los arquitectos y nosotros, los hijos de los obreros trabajadores, porque era la escuela pública, entonces era la mejor, ¿no? Pues claro, había mucha diferencia. Y yo me acuerdo que un día fui al cumpleaños de una amiguita mía, que tenía una casa maravillosa, pero bueno, a mí mi casa me gustaba, no tenía esos espacios ni esas habitaciones para cada uno, pero mi madre tenía mucho gusto y teníamos una casa muy mona. No me llamó la atención la casa, me llamó la atención que tenía gente para limpiarla y para atenderla. Entonces yo llegué a mi casa por la noche después del cumpleaños y le pregunté a mi madre y por qué, era muy niña, claro, ¿por qué no tenemos nadie para limpiar la casa? Claro, y a mí me tocaba pues mi parte. Y claro, mi madre me contestó muy sabiamente, porque no tenemos dinero para ello, muy sabiamente, porque luego yo tuve un amigo que a su hija, un amigo profesional con una super profesión, que a su hija le decía que era pobre. Entonces eso es como ponerle ya un tope aquí a la pobre niña, ponerla en una categoría ya de fracasados y no poder darle la opción de no tener dinero para ciertas cosas, pero poder salir y ganarte tú más dinero con el trabajo, con el esfuerzo, con los estudios. No sé si me explico, pero a mí lo de mi madre, me acordé de esa respuesta de mi madre cuando oí la de este hombre bueno, que le dije, pero ¿qué le dices a tu hija, por favor? Ya la dicotomía entre pobre y rico ya no existe cuando formas parte de una clase, digamos, educada. Claro que hay mucha gente pobre, pero cuando tienes derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a evolucionar dentro de esas clases, ¿cómo le dices a tu hija que es pobre, por favor? Entonces, aquella respuesta, pues vale, pues yo muy bien, me conformaba, claro, efectivamente no teníamos dinero para eso, no teníamos dinero para eso. Que luego hay gente que confunde mucho las cosas y que como ahora podemos tener acceso casi a todo, pues nos pensamos que todos somos iguales. Pues no, siempre tendremos acceso a ciertas cosas y no podremos ir a otras en todos los niveles. Pero bueno, me estoy liando un poquito. No, pero lo importante de saber dónde estás y de saber pues la base que tienes y con lo que tienes poder hacer, bueno, pues poder evolucionar, estudiar, trabajar. Claro, también una base intelectual, unas limitaciones intelectuales. Pues sí, yo admiro muchísimo a la gente inteligente de verdad, a la gente creativa, a la gente ingeniosa.
es que hay gente realmente muy fuera de serie y que consigue muchas cosas que los demás que no tenemos esa capacidad pues no conseguimos. Entonces, bueno, pues aceptar eso no es que el mundo esté en contra de ti, es que tú tienes que jugar con lo... Y estoy pensando que realmente con las herramientas que he tenido, pues estoy contenta con lo que he hecho, la verdad. Porque con las herramientas, bueno, eso, no estamos todos con las mismas herramientas, ¿eh? Eso es fundamental. Y luego también las herramientas emocionales, no solo herramientas económicas, sino emocionales. No es lo mismo crecer en un entorno, pues lo que decía, de cariño obvio, de cariño manifestado, de intercambios, de preocupación por si la persona, los niños están bien o están mal, que crecer pues como crecíamos antes. Pero todo esto al final es un contexto histórico y es un contexto social. Entonces, bueno, eso hace quién somos ahora realmente. Entonces, yo siempre digo que a mí todo me costó mucho esfuerzo, pero bueno, me costó mucho esfuerzo, pero porque a lo mejor no, seguro, pues yo no tengo una capacidad intelectual ilimitada y no tenía pues un ingenio ¿cómo decir?, extraordinario. Entonces, claro, me costaba más, pero bueno, que estoy encantada, porque yo mis limitaciones siempre las he aceptado. Y los logros que tenía, como lo digo en el Instagram, bueno, pues cuando tenía mis recompensas, me bastaban esas recompensas, que a lo mejor no eran suficientes para otras personas, pero bueno, a mí pues me bastaban y con eso ya iba avanzando. Y yo creo que eso es lo importante. Entonces, a mí me costó mucho, pues, bueno, pues por eso o por lo que fuera, sin quejarme, porque estoy muy contenta de la vida que pude vivir después, gracias pues eso, a mi trabajo, a mis estudios, a poder... a partir de lo que me dijo mi madre, no tenemos dinero para eso, pero bueno, hay dinero para otras cosas, para los estudios, para el trabajo, y tú a lo mejor mañana te puedes ganar el dinero para eso. Gracias a también digamos, esa visión de mis padres, ¿no? Que no nos ponían un techo, que nos animaban de forma natural, digamos, a poder hacer lo que queríamos hacer, pues eso, confiando en nuestra capacidad y no metiéndonos ahí en unas casillas. Entonces, lo que decía, que a mí parece que todo me costó mucho y me sigue costando. También a lo mejor, pues porque ponía el listón un poco alto y quería una educación para mis hijos o una forma de vida que si lo hubiera puesto un poco más baja, pues a lo mejor no hubiera tenido tanta presión. Pero aún así... Sí, yo siempre tuve que trabajar, estudiar, entonces esa plenitud, digamos, a lo mejor se consigue lo que decía, por momentos, cuando realmente estás metida en esa vida de trabajo, de estudio, de niños. Y luego también, en mi caso, pues sola, muy sola, porque mi familia estaba en París. Mi madre estaba en París y mi padre también estaba en París. Tuve a mi hermana, que era una adolescente, que me ayudó en un momento, pero no es lo mismo también tener, pues eso, ese ambiente familiar, tener a tu familia aquí, tener hermanos mayores o abuelos que te cuidan. Entonces todo influye muchísimo. Por eso yo digo que los momentos de plenitud, de felicidad, yo conozco gente que dice que ha tenido una vida súper feliz y la verdad que es de admirar y de envidiar. Pero bueno, esos momentos, para mí esos son momentos de plenitud y de felicidad, momentos de mucha felicidad, pero yo creo que a mí lo que primó en mi vida y lo que prima son momentos de esfuerzo, la verdad, lo tengo que decir. Pero bueno, también porque yo me marco esa vida, porque podía haber vivido de forma mucho más ligera, sin pensar siempre en el mañana, en los niños, en los estudios de los niños. Por ejemplo, bueno, pues mi hijo fue a estudiar a Londres, bueno, pues a lo mejor hubiera estudiado aquí. Os quiero decir que también cada uno nos ponemos las metas o digamos, la presión que nos queremos poner, que otra gente diría, no, pues yo no, yo voy a seguir con mi trabajo tranquilamente y voy a pensar en mí, que eso es una cosa que nos cuesta mucho a los que estamos acostumbrados a dar, a entregar, a vivir por los demás, nos cuesta mucho y nos cuesta todavía cuando ya tienes a los hijos criados, a los hijos educados, cuando ya les ayudaste para los pisos, bla, 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 pues todavía sigues pensando en ellos y nos resulta muy complicado pensar en nosotros y decir, bueno, pues ahora
vida pienso en mí. ¿Piensas en ti? Sí, pero siempre con ellos ahí, que es lo más importante. Por eso digo a veces que lo de no tener hijos es una liberación, es una libertad, ¿eh? Es una libertad. Las mujeres que no tenéis hijos, pues estáis libres, las que los tenemos siempre hay algo ahí, como una preocupación constante. Entonces, bueno, lo que decía, que yo, vida plena, momentos plenos, sí. ¿Contenta con mi vida? Sí, totalmente. Que mi vida, que todo me costó mucho y que me sigue costando, también. Pero, vuelvo a repetir, a lo mejor porque yo soy demasiado exigente conmigo y con los demás y con todo. Porque llegar a la felicidad y a la plenitud no es una forma de ser también. Pero bueno, por lo que decimos, de dónde vienes, de cómo te has criado, de la infancia que has tenido, bueno, de todo, es complicado. Pero se puede tener, bueno, pues eso, se puede tener sensación de haber trabajado, de haber... Lo que no, desde luego, tengo, y eso estoy muy contenta, es amargura. Ninguna amargura. He pasado muchas cosas, pues trabajo, complicado, gracias a Dios ninguna desgracia que no se pueda superar, muerte de una madre muy joven, pero bueno, al final eso es ley de vida, ninguna desgracia, y digo, de verdad, que no se pueda superar, pero sí una vida de esfuerzo. Pero amargura ninguna. Yo estoy contenta con mi vida y cuando la veo digo, bueno, es que ayer estaba viendo fotos y lo de ver las fotos parece que ves tu vida en unas fotos y bueno, la vida pesa y como decía Delibes, que siempre lo repito, la vida cansa. Y no tengo sensación, una me contesta, yo tampoco he sido feliz. Yo le he dicho que no he sido feliz, ¿eh? No, pero que no tengo sensación de haber tenido una vida plena, desenfadada, sin preocupaciones. Para nada, eso para nada.